Buenos días. Aquí alguien me estaba llamando. Oye, me hace falta ayuda. Miren dónde está. Bienvenidos. ¿Se recuerdan que hace poco habíamos puesto todo ahí arriba bien organizado para encontrarlo fácil? Pues sirvió en realidad. Y ahora entonces vamos buscando lo que hace un par de días no le habíamos contado. Y lo que es buena señal, Muy hace buena unos capítulos atrás lo subimos y ya pronto lo estamos bajando otra vez para utilizarlo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más? Bueno, vamos a bajar estas cosas entonces y ya le contamos. Hola, somos Maurice, ¿Y Katia? recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo. Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Todo esto es lo que nos tendrá ocupados en los próximos días. Y el trabajo se dividirá en dos partes. La primera aquí, en esta zona, por aquí abajo. Y entonces bien estrechitos. La segunda parte será entonces poner las luces aquí arriba, los tomacorrientes. Así que ahora vamos a preguntar a Mauri cómo quiere trabajar, por dónde quiere empezar y cómo quiere que lo ayudemos. ¿Te está quitando la telaraña para...? Me estoy desempolvando. Bueno, esto es un trabajo inmenso. Va a ser la electricidad. Pero, como ustedes saben, electricidad en una autocaravana tiene que ver con 110 volts, 12 volts. En el caso de América se usan 110 volts para lo que es la parte como una casa. Y los 12 volts, bueno, ya todo el mundo sabe, paneles solares, el invertidor, todas esas cosas que necesitan 12 volts. Entonces, vamos a estar trabajando por toda la autocaravana. Yo le preguntaba a Katia, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Trabajar solo en los aparatos grandes que van ahí dentro del área esa debajo de la nevera? ¿O ir haciéndolo todo? Y ella me dijo con razón, mejor lo hacemos todo, paramos un poco, hacemos un poco de lo otro. Porque te vas a aburrir, porque es incómodo y porque hay poco espacio también ahí en el área de donde van todos los tarecos. Y porque yo tengo 2 días todavía de descanso y quiero ver un poco de todo. No me puedo estar ahí aburriendo a ver solo cables, ¿me entienden? Yo quiero ser partícipe y quiero ver todo lo que pasa. Partícipe no se dice. Ah, bueno, partícipe. Ve que siempre me ayuda. Entonces va a ser todo un mix de electricidad. Empieza a llegar peso a la autocaravana. Es que es raro. Ok. Primera batería. Primera batería de 2. Por ahí aproximadamente va. La segunda barbaridad que voy a hacer hoy es cargar el monstruo de 60 y tantas libras. Yo creo que está ahí desde hace 3 o 4 meses. Ha estado ahí en la autocaravana desde que lo subimos para hacer algunas pruebas. Ahí se ha quedado porque pesa tanto que cuesta mucho bajarlo y subirlo cada vez. Entonces voy a hacer algunos de estos trabajos súper fuertes de una vez y entonces ya relajarme con otra cosa. Entonces, Lo estoy pensando 2 veces, no, 3 o 4 veces. a ver, de ahí hay que ponerlo para acá adentro, ¿no? No sé cuál será la mejor manera. Yo creo que ya no hay. Yo creo que probablemente deberíamos... Lo ideal sería poder meterlo aquí y girarlo, pero no creo que... Si el tanque no hubiese estado ahí. Tal vez. No sé, vamos a probar. Vamos a probar. Esta cosa le va a hacer una hernia, ¿no? Tú vas a caber ahí, yo voy a preguntarte en buena forma. Él tiene que ver ahí. No, yo digo que si va a ir a través de ese hueco. Vamos a ver. Ten cuidado las manos, ¿viste? María, espérate. No pesa. Así no. Sí, así. Bueno, no sé.
Así cabe. Ve. ¡Ah! Ya es tarde. Me parece que no cabe. El tanque ahí no le permite bajar. ¿Qué? Vamos a darlo así mismo. Ok, le voy a dejar unos segundos para que me den una idea. Ahora nosotros vamos a pensar cómo hacer que esta cosa entre por ahí abajo, porque aquí no va a entrar. Yo le dejo unos segundos y ustedes me escriben en los comentarios cómo deberíamos arreglar esto. Cómo podríamos hacer para que este monstruo entre ahí dentro. Escríbamelo. ¿Qué creen ustedes? Dame una palanca y moveré el mundo. Podría funcionar. Dame una rampa y subiré el mundo. A ver. Yo sé que dijimos que no lo queríamos sacar más de la autocaravana. Sí. Hubo que... Cuidado. Ah. Vamos a ver. Deslízate. Esta tabla aguantará el peso del animal este. ¿Y tú quieres entrar? Así que empujándolo. Ay, corre. ¿Quieres entrar? ¡Au! ¿Ya? Casi. ¡Vamos! No, espérate, lo tienes que levantar un poco. Sí, estoy... Lo veo. Okay. Ay. Espérate que está el tubo del agua por aquí. Apártate tú. Ok, ya estamos. Ya. El último empujón y está. Ay, yo me quedo un ratico aquí. Está bien, entonces lo empujo yo. No. Espérate. No puedo, con una sola mano no puedo. Pero ya va a descansar. Dime tú. Ya gasté la mitad de la energía que tenía para el día entero. A ver, de ahí hay que ponerlo para acá adentro, ¿no? No sé cuál será la mejor manera. De atrás tal vez. Lo ideal sería poder meterlo aquí y girarlo, pero no creo que... Ten cuidado los dedos. Ok. Ganaste otra batalla, Mao. Este está puesto exactamente en el lugar donde hicimos los huecos hace años. Esta tabla la diseñamos. Preparar este panel que está pintado, pero que necesita unas tuercas que se clavan a la madera, pero luego son accesibles por arriba. Y son las 4, creo que van a ser 4 tuercas o 6 que aguantan el monstruo este aquí arriba. Y le pusimos las tuercas de madera por dentro en un capítulo hace 20 o 30 capítulos atrás. Más o menos. Pero ya sabíamos que este iba a ser el lugar exacto del monstruo. Ok, estamos aquí sentados en el piso de la caravana con una computadora, mirando, porque yo lo estoy haciendo mirando en realidad, un plan, se llama. Un diagrama de la electricidad. Que uno dice, bueno, tiene ya un diagrama hecho, ponte ahí y ya, conéctalo, ¿no? No, parece que no es fácil como parece. ¿Qué pasa? No, estoy más bien mirando cómo va a relacionarse cada cosa con la otra. Y así puedo saber dónde quiero poner cada uno de estos cacharros. Yo sé que en capítulos pasados, muy pasados, pasamos días enteros diseñando todo eso y descifrando algo, pero todavía me quedan 2 o 3 aparatos que descifrar dónde poner ahí en la pared. Que tienen que encontrar un lugar. Bueno, vamos por ellos. Ahora no funciona así, hay que ponerlo asado y poner el interruptor menos a la vista, porque hay que bajarlo para tener acceso a los cables. Los cables van a estar en el medio del ventilador.
Ok, después de una atenta observación, Mauri decidió que el primer aparato que había puesto y que creía que estaba ahí, iba a estar ahí, Ya no hay. no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque hay otro aparato que necesita más espacio para los cables y entonces va a ser más cómodo. Primera relocalización del proyecto. Qué clase de locura. Y no será la última. Entonces, no será la última, pero estamos seguros que esta va a estar ahí, definitivamente. Yo no sé. Estoy diciendo que no será la última porque no sé. Ok. Al final la que se aburrió hoy fui yo. Tenía que aburrirse él haciendo todas esas cosas. Fui yo que me aburría porque no tenía nada que hacer para ayudarlo. Así que yo me aburrí mucho. Y yo terminé haciendo solo las cosas que estaban ahí en el hueco incómodo que les mencioné. No, vamos a poner las cajas, vamos a poner vamos a poner los interruptores, nada de eso. No mezclamos nada de eso ni hicimos nada más. Ya parece que... Bueno, pero fue un gran trabajo, fue todo de piensa y ponlo y decide y fue todo, ¿sabes? Y quita y vuelve a poner y muévelo Sí. para otro lado, ahí no funciona, cámbialo. Pero bueno. Pero bueno, logramos, yo creo, que ya poner cada cosa en el lugar que mejor funciona. Ok. Ahí en ese espacio tan reducido, en ese hueco tan incómodo. Ya medimos los cables que hacen falta, ya decidimos si hay que comprar algo, ya revisamos lo que teníamos, que siempre tenemos sobra. Y tenemos un montón de sobra, pero nada que nos sirva. Así Nada que... funciona. Ya tenemos una lista con lo que necesitamos. Creo que mañana vamos al pueblo, buscamos... Espero que encontremos todo lo Sí, que exacto. necesitamos. Exacto, vamos en... Se dice una expedición... Sí, pero... Sí. Exacto. A descubrir la Exacto. América. Exacto. Vamos a ver. Si no, bueno, la variante sería, si no aparecen las cosas, pues encargarlas por internet y hacer lo otro, que hay bastante que hacer. Vamos a ver. Pero bueno, esperamos tener suerte y poder continuar en esta área en la que estamos. Nos vemos mañana en la carretera entonces. Buenos días. Aquí hay mucho ruido esta mañana porque necesitamos hacer un arreglo. ¿Se recuerda cuando pusimos ¿cómo se llama? En una ventanita que sirve para cuando funciona el aspirador de la cocina, para que se abra con la fuerza del aire que sale y entonces saque la peste de la cocina. Pero... Los olores, o tú piensas cocinar con peste. Bueno, exacto, ok. Pero ahora nos estamos dando cuenta, desde que empezamos a manejarla, que hace tremenda bulla. Es un continuo... Hay que quitarlo. Y entonces perdonen el ruido que hay, pero de esto se trata. Bueno, le prometimos que estamos en la carretera, ¿verdad? Estamos en la carretera, estamos de camino a Salem. A Seneca. Y vamos a comprar unas cosas de electricidad que nos hacen falta. Vamos a hacer un poquitico de compra. Y entonces Mauri me deja en la tienda de la compra. Él se va a buscar la cosa de electricidad. Y después cuando nos vemos, me cuenta y os cuenta lo que encontró. Si encontró todo y si no lo encontró. Todo. Y si no lo encontró. Esperamos encontrarlo todo. Sí, ojalá. No los quiero aburrir. No los quiero aburrir. No los quiero aburrir. No los queremos aburrir. Exacto. Así, solo les digo que esta es la tercera tienda donde entramos y hasta ahora no hemos encontrado nada. Ahora Eso estamos en una tienda de soldadura para Sí. buscar cables. ¿Ustedes se dan cuenta? Vamos a ver si aquí sirve. Parece mentira. Wow. Pero aquí tampoco tienen. Tienen algo parecido, pero no lo que necesitamos nosotros. Wow. ¿Y esto qué? ¿Sirven estos? Lo que estoy mirando es que este es 3.0 y el que necesitamos es más grande todavía. Mira el tamaño de este. Ustedes pueden ver. Como un dedo. Y este
todavía no es el tamaño. Es una talla más grande que esta. Entonces, ¿qué compramos al final? ¿Qué fue lo que compramos? 4 terminalitos de cobre. Sin palabras, sin palabras. Y eso porque nos dio pena, el pobre hombre que se fue a buscar, que nos hizo presupuestos, pero no tenía nada, no valía la pena. Y entonces le compramos, bueno, esto. Como dije, Sí. ¿cómo es? 4 de 60. De 20 y tantas o 30 cosas que necesitamos hoy, solo encontramos una de ellas. No, la verdad. Nosotros siempre intentamos con las tiendas locales, pero no. No hay suerte. No. Parece que el mercado grande, el mercado de los números ya se está comiendo todo, entonces. El problema es que en el internet están muchos tiendas chiquitas, distribuidores chiquitos. Entonces lo que no encuentras, lo encuentras todo en un sitio porque el sitio agrupa a todos esos vendedores pequeños. Bueno. Es conveniente. Bueno, yo digo que sería hora de almorzar. Son las 3, así que creo que sí. Vamos a almorzar, vamos a hacer algo bueno, o algo productivo por lo menos por hoy. Dale. Pues eso sería un parqueadito ahí. No podemos ponerlo ahí porque no hemos pagado. Mauri cree que estamos haciendo algo ilegal. Estamos violando las reglas del parque. Bueno, se paga, en este parque se paga para tener tu postación, ¿no? Y tener electricidad, Tu lugar. poder Tu tu lugar. área, Sigo tu- diciendo postación, no se dice, perdón. Por tener tu lugar, tu aparcamiento. Donde tiene conexión de agua y de electricidad. Ujú. Pero yo le dije a Mauri, tú puedes aparcar. Al final nosotros todavía no estamos adaptos o no estamos listos para ni usar electricidad, ni nunca en la vida de nuestra autocaravana usaremos algo para descargar aguas grises. Bueno, se paga por el terreno Ok. y el terreno incluye agua y electricidad. Pero bueno, vamos a estar Aquí solo 10, almorzando. 15 minutos, 20 minutos, no creo que nos digan nada. Si nos dicen algo, pues arrancamos y nos vamos. Exacto, exacto. Le decimos perdón. Pero bueno, primera vez en un parque de autocaravana, así que eso ya es un logro, ¿eh? Y como siempre lo vamos celebrando nosotros. A mí me gusta, miren para acá, miren qué vista. Yo ya me estoy imaginando, se lo dije a Mauri. Digo, mira, Mauri, imagínate la caravana con el toldo abierto y esta vista. Me parece precioso. Y entonces nosotros ahora nos sentamos aquí. Vamos a cenar. Bueno, sí, está casi a la hora de cenar, pero bueno, da igual. Nos quedaremos aquí sentados mirando el lago. ¿Y ustedes no se nos quedarán aquí sentados mirando nosotros? Están ¿O invitados. quieren mirar el lago? ¿Gustan? Saben, es un poco decepcionante o difícil buscar cosas en la comunidad donde vives, en las tiendas donde vives y así ayudar a la economía del pueblo o de la ciudad donde vives y no encontrar las cosas. Me quedé pensando sobre el hecho del internet. El internet ayuda un montón y aunque a veces no ayuda directamente a la comunidad, pero tiene tal comodidad que al final termina no beneficiando en nada a la comunidad. Lo que quiero decir es que es muy difícil competir Con el internet. con el internet. La comunidad la tiene muy difícil
a la hora de competir con el internet. Hemos ido a tiendas específicas a buscar componentes eléctricos, o a tiendas específicas a buscar componentes de plomería, y no hay. Y esto es inconveniente. Cuando recorres todo un pueblo y gastas, no sé, medio día, 4, 5, 6 horas buscando algo y no lo encuentras, vas a esta tienda, vas a la otra y no lo hay. O en una hay una cosa, en la otra hay lo otro y en la otra hay lo otro. Todavía tienes que darle la vuelta entera a un pueblo. Medio tanque de gasolina. Pues te sientas y piensas, ¿sabes? Si en el internet lo puedo buscar todo y es simplemente en mi casa sentado haciendo clics o tocando la pantalla del teléfono, ¿por qué voy a salir? ¿Sabes? Me da pena, me da dolor no ayudar a la comunidad, pero si la comunidad no se pone las pilas, como se dice, y despierta un poco, pues se lo va a comer el león. Yo no me iría más de este lugar. Ahora acabamos de pasar los últimos, yo creo, 20 minutos, media hora con una pareja que pasaba aquí con el perrito y que quedó literalmente enamorada. No sé si de Mauri o de su trabajo. Creo más de su trabajo. Le encantó la caravana y qué lindo esto, y le preguntó un montón de cosas de lo que habíamos hecho, de cómo lo había hecho, y cada vez que Mauri le decía, no, porque las destruimos todas y empezamos con los tubos de aluminio, y él, ¿en serio? Y después le pusimos esto, le pusimos, wow, y la insulation y las baterías que le estamos poniendo, se volvió loco. Y miren acá, porque ustedes dicen, no, pero ustedes se están relajando, y no, qué rico, no. En realidad sí, ok, un poco sí, porque mire, yo hasta me quité los zapatos. Sí, nos estamos relajando un poco, pero estamos trabajando, ¿oíste? Miren, estamos aquí trabajando. Mauri está comprando, porque al final lo que no encontramos en la tienda hay que comprarlo igualmente, y lo estamos comprando en Amazon. Y entonces, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos? Entonces yo, como siempre, tengo todo bien apuntado por ahí, y él lo está comprando en Amazon. Así que estamos descansando, pero estamos también trabajando. Ok, familia, nos vamos. Vamos a irnos en el barco este. No, ya se nos fue. No nos queremos ir de aquí. Ya ven, Katia estaba pensando dormir aquí esta noche y todo. Y la realidad es que ni siquiera pagamos por el parqueo, porque como es entrar un ratico e irnos de nuevo, no pagamos por nada. Así que obligado tenemos que irnos aquí. Y también obligado tenemos que irnos porque nos acordamos o recordamos que nos faltan 2 o 3 cosas por comprar. Y eso porque yo siempre soy demasiado y apunto todo, y entonces ahora revisando los apuntes, mira que lo hemos comprado. Pero bueno, son 3 tornillos y la posibilidad de encontrarlos es en una tienda, y así es muy bajita. Vamos a hacer la apuesta. Dale, lo último. ¿Quién cree que los vamos a encontrar? ¿Tú crees que los vamos a encontrar? Yo espero. Yo también espero.
Ok, estamos aquí enfrente a Ace. Una ferretería. Una ferretería bastante grande también. Y que por suerte cierra a las 8 de la noche y nos dio tiempo. A ver, ¿qué creen? ¿Encontramos o no encontramos? No encontramos. Sí, encontramos. Encontramos algo a media. Algo que no era lo que quería. Así que todo ganó. Todos pero ganamos. algo que funcionará. Exacto. Como siempre hay que adaptar las cosas a las necesidades que tenemos. Pero bueno, Da por igual. suerte lo podemos hacer. Necesitábamos 3 tornillos, como Mauri le dijo, de 12 pulgadas y media. Que es algo poco común. Exacto. ¿Y qué encontramos? Unas varillas que tienen rosca completamente. Exacto. Y lo que voy a hacer es una especie de espárrago. Cortarlos. Cortarlos a la medida y ponerle una tuerca en lugar de una cabeza de tornillo, pues tendrá una tuerca. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que Funciona inventar, igual. pero él puede inventar cualquier cosa. Pero eso lo enseñamos en el próximo video. Sí, ya al final ocupamos todo el día en conseguir algunas cosas, pasear un poco, relajarnos, que Sí. nos vino bien, comer un poquito de sushi, que nos gusta cantidad. Sí. Y ya, se nos hizo de noche y vamos a acabar aquí. ¿Qué les parece? Sí. Un día de descanso y relajación. Sí, pero ayer hicimos mucho. Ayer empezamos toda la electricidad y ya pusimos las cosas están todas en su lugar. Ahora lo que faltan los cables, que ya Mauri lo compró, Los tienen ordenamos. que llegar. Y mañana hacemos este tornillo raro. Vamos a poner en la última manguera del agua. Y un montón más de cosas Sí, sí. de electricidad. Así Está que súper, está súper. van a seguir viendo avances en la electricidad. En un par de días. Espérense. Compartan. Pongan me gusta, pongan mucho me gusta, pongan mucho me gusta, por favor, por favor. Y Suscríbanse, no olviden suscribirse al canal para seguir creciendo. Exacto. Y nos vemos el próximo domingo. o el miércoles. O sabe Dios qué día, ya estoy confundido. Adiós. Chao.